Ahora sí, bueno, ahora comenzamos a grabar. Sí, está ¡Ay, grabando. qué lindo el gatito! Se vi la colita, pero. Y ahora sí. Eh, buenas noches, amigos. Eh, la clase del día de hoy va a estar enfocada a las relaciones sexuales prohibidas bajo las leyes nogias. Eh, Debido a que el tema en sí es extenso, decidí dividirlo en dos partes. ¿Ya? Avancemos, por favor. Ahora sí. Eh, dice la Torah. No puedo leer muy bien eso sí, la verdad. A ver, déjame ver, voy a leer acá, desde mi PPT mejor, porque no puedo leer acá. ¿Ahí mejor? Ahí sí. Estupendo. Ahí sí, porque no veíamos ya. Dice el texto de la Torá, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando leemos estas palabras, vemos que desde el principio de la creación, Dios contempló que el hombre y la mujer fueran sus socios en la formación del mundo. Es decir, Dios por un lado creó, creó el universo, pero específicamente en la Tierra, Dios nos creó a nosotros para que también contribuyéramos a terminar la obra que él había comenzado. Y de tal manera que el hombre y la mujer, cuando dan origen a una nueva vida, actúan como socios en la creación, lo cual es bendecido por Dios desde el principio en donde dice que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Por otro lado, en el Talmud hay un texto que dice, una baraita de la Academia de Rabí Ismael ha enseñado, en cualquier lugar en donde se usa el término corrupción, solo es en referencia a asuntos sexuales o idolatría. Una baraita es tradición, una tradición rabínica que no está contenida en el texto lo que se conoce como Mishnah, ¿ya? Eh, Esta baraita puntualmente es en relación con lo que dice el texto de Beretit, que habla sobre el caso del diluvio, cuando dice que la tierra está apunta a asuntos sexuales o idolatría, ya que de hecho hay algunos textos, hay algunos miratim que señalan que no solamente el ser humano se corrompió, sino que también incluso los animales se corrompieron desde un punto de vista sexual. Ahora bien, a partir de lo que veíamos en el texto de la Torá, la voluntad de Dios contempla el incremento de la especie humana, eh, es decir, que el mundo sea poblado y civilizado, ¿ya? Por otro lado, el amor entre un hombre, un hombre y su esposa constituye una elevada manifestación de moralidad humana y divina a la vez. Cuando, cuando un hombre y una mujer tienen una relación en donde hay respeto mutuo, hay confianza y hay compromiso, ambos son amados por Dios y como así actúan como socios de la creación. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que las leyes noajias, así como las leyes de la Torá, prohíben los actos de inmoralidad sexual. Y por otro lado, también es preciso recordar que las leyes noajias no son siete leyes en sí, sino que eh, tienen a su vez varias divisiones o categorizaciones. En materias sexuales, esto también aplica. Como vamos a ver, esto abarca una serie de aspectos. Y no solamente la prohibición contra el adulterio que uno podría asumir, sino que hay otras cosas más que abarca esta prohibición. Ahora bien, en- el- una sexualidad desmedida puede tener consecuencias negativas a nivel personal y social. Y esto es importante porque, como sabemos, por ejemplo, cuando una persona atiende la promiscuidad, se expone a que se desarrollen eh, infecciones de transmisión sexual. Y esto aplica tanto a personas hetero como homosexuales. Por otro lado, también hay aspectos psicológicos que se asocian que pueden verse afectados por una vida sexual desmedida. Eh, Así también, cuando estamos en pareja, eh, hoy en día tenemos acceso a distintos métodos de planificación familiar. Y ante esto cabe preguntarse qué tan permisibles son bajo la tecnología. Es decir, por ejemplo, una mujer puede utilizar anticonceptivos, un hombre puede utilizar preservativos. Son preguntas varias y que hay que hacerse en algún momento. Ante esto, eh, la-
hay algunas interrogantes que vamos a responder en esta clase. Por ejemplo, ¿qué es el matrimonio bajo las leyes no agias? ¿Qué relaciones están prohibidas bajo estas leyes? También si es permitible el divorcio y el uso de anticonceptivos, preservativos, o bien si podemos utilizar métodos de fertilización asistida. En cuanto a los temas que vamos a abordar hoy día, primero vamos a ver las fuentes de la Torá escrita y la literatura rabínica sobre este tema. Luego el matrimonio según las leyes noajias. También vamos a ver si es una obligación para el noagia procrear y multiplicarse. Las relaciones sexuales prohibidas. Ahora vamos a ver gran parte de eso. Eh, el matrimonio mixto, que tiene que ver básicamente con si un noagia puede casarse con una judía o un judío con una noagia. El divorcio también. Y los temas como la masturbación y el onanismo o coito interrumpido, para finalmente ver lo que tiene que ver con la planificación familiar y uso de anticonceptivos. Hay que destacar que el matrimonio mixto como tal está dentro de las prohibiciones, eh, dentro de las relaciones sexuales prohibidas, pero eso lo vamos a ver como detalle en la próxima clase. Ahora bien, como comentábamos anteriormente, el Talmud señala que los noajias en su momento observaron 30 leyes, ¿ya? Sin embargo, de esas 30 leyes solamente hay tres que se mencionan y como les comentaba en clases anteriores, hubo rabinos que durante la Edad Media plantearon cuáles podrían ser estas leyes y sus respectivas divisiones. Así, por ejemplo, el rabino Shemuel Ben Hofni señala que la prohibición contra la inmoralidad sexual abarca, primero que todo, la prohibición contra el adulterio, segundo, un aspecto positivo que sería la necesidad de establecer contratos matrimoniales, tercero, la prohibición contra el incesto, cuarto, prohibición de la homosexualidad. Aquí hay que hacer una acotación que cuando hablamos de la prohibición de la homosexualidad, la prohibición no es hacia la inclinación homosexual, sino que la prohibición de la Torah es el tener relaciones homosexuales en un aspecto, en el aspecto sexual. Eso es lo que abarca esta prohibición. Por otro lado, la prohibición del bestialismo, es decir, tener relaciones sexuales con animales, también se señala la prohibición de cruzar animales y la castración. Posteriormente, el rabino Azarías de Fano, en el siglo XV, XVI quiero decir, señala que esta prohibición abarca la prohibición del incesto, la homosexualidad y el bestialismo. Por otro lado, abarca el aspecto positivo de ser fructíferos, multiplicarse y eh, señala también que esta prohibición implica el no otorgar reconocimiento legal a los matrimonios homosexuales. Eh, dentro de los mandamientos, dentro de las 30 leyes específicas que se mencionan en el Talmud, solamente perdón, dentro de las 30 leyes que se mencionan en el Talmud, solamente hay tres que son específicas. Y una de ellas es, no, es que pese a que evangelizaron los mandamientos, los gentiles nunca, en esa época, en la época del rabino Bula, no habían otorgado reconocimiento legal a los matrimonios homosexuales y por eso él elogiaba esta conducta. Eh, si uno se puede pensar, sin embargo, hoy en día eso ha cambiado un poco. Por otro lado, también esta prohibición abarca el no cruzar animales, también señala la prohibición de la castración y la prohibición de injerto de árboles. Y bueno, es preciso recordar que estas listas son listas teóricas, son las propuestas que hicieron ambos rabinos. La diferencia está en que el segundo rabino contempla uno de los mandamientos, una de las provisiones que sí se menciona en el Talmud, que es el punto 4 que tiene que ver con no otorgar reconocimiento legal a matrimonios homosexuales. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a las bases sexuales sobre el matrimonio y también las provisiones de las relaciones sexuales prohibidas, el primer texto del que leí anteriormente, donde Dios bendijo al ser humano, eh, al hombre y a la mujer, y les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran, y a la tierra y la sometieran. Y posteriormente hay un texto bastante breve, pero que se utiliza como la base para poder explicar las provisiones asociadas a esta ley. El texto de Génesis 2:24, donde dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eh, si se fijan, el texto es bastante escueto, pero sumamente importante analizar. Como vamos a ver a continuación, Maimónides, el Rambam, en la Edad Media, explica este versículo y señala que básicamente hay seis tipos de relaciones sexuales ilícitas prohibidas son no ágidas, y cinco de estas aparecen en ese versículo que leímos anteriormente. Eh, Rodrigo, ¿podrías leer por favor el texto?
Sí, ¿qué lea al lado que dice bases textuales? Sí, sí, lo que está en el cuadro, por favor. Te lo leo enseguida, dame un segundo. Lo estoy ampliando. Dice, hay 6 relaciones sexuales ilícitas prohibidas, aún no ágidas. A, su madre. B, la esposa de su padre. C, una mujer casada. D, su hermana materna. E, un varón. F, un animal. Estas prohibiciones se derivan del versículo Génesis capítulo 2, 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre, alude a la esposa de su padre. Su madre debe entenderse simplemente se unirá a su mujer, y no a la esposa de su colega, su mujer, y no a un hombre. Serán una sola carne. Esto excluye a un animal, bestia o ave domesticada, ya que el hombre nunca podrá convertirse en una sola carne con ellos. La prohibición de tener relaciones sexuales con una hermana materna se deriva del Génesis, capítulo 20, 13. Ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. Por eso se convirtió en mi esposa. Entre paréntesis, Mishneh Torah Sefer Shoftim, leyes de los reyes y sus guerras, 9, 7. Muchísimas gracias, Rodrigo. Como podemos Ok, ver, ese simple, entre comillas, versículo sirve como la base para derivar las provisiones relacionadas con la inmunidad sexual. En paréntesis, es interesante ver que incluso los caraítas que no siguen, que no creen en el concepto de Torah oral, tienen una explicación similar respecto a ese versículo. Em, y bueno, en cuanto al texto en sí, lo podemos desglosar como a partir de lo que leyó Rodrigo de la siguiente forma. En la expresión donde dice el hombre dejará a su padre y a su madre, perdón, el hombre dejará a su padre, se refiere a la prohibición de la esposa del padre. Es decir, desde el punto de vista de la ley noagia, incluso si la esposa del padre no es mi madre, también está prohibida como sexualmente hablando y como pareja para mí. Por otro lado, eh, disculpen, de un momentito, vengo enseguida, es que tengo que, acaba de ocurrir un imprevisto, de un momentito, ya Sí, por vengo. supuesto. respecto a lo que estábamos leyendo, siempre me ha llamado la atención que en las labores agrícolas antiguamente siempre se usaron en la zona central, por lo general, creo que hay unas mezclas de animales que donde se cruza el caballo con una mula, no sé cuáles son los nombres, pero creo que hay varias variedades que son cruzas que existen entre los burros, los asnos, las mulas, los caballos. La desconozco realmente, pero para diversas funciones creo que
fue necesario hacer esas mezclas. Como también antiguamente, bueno, hoy día ya no se ve mucho que la gente usaba bueyes para lo que son trabajos agrícolas y eso está prohibido, por lo que tengo entendido, ahora estoy entendiendo más, porque, pero no sé si para trabajos agrícolas igual está como penado eso, no sé si alguien me puede explicar. O sea, yo entendería desde el origen, no recuerdo si es la mula o el burro, pero entiendo que de la mezcla, uno de estos, que es bastante común en el campo, que efectivamente es estéril porque dada la cruza, efectivamente el animal llega a ser estéril, que si bien sirve mucho para acarrear cargas, estaría prohibido el generarlos, independiente de que se esté generando por un tema de apoyo agrícola. Sí, es una yegua con un burro que nace en las mulas y actualmente el ejército la usa las mulas todavía. El ejército ahora usa mulas para carga. De hecho, en los desfiles se ven las mulas con armamento. Eso era, mula el término. Sí. Pero entendería con lo que acaba de explicar que en verdad jamás lo había decantado la información. El origen estaría prohibido. Sí, y es un híbrido, las mulas son... Claro. Pero eso es por un asunto es más fuerte, soporta más. Entiendo que sí. Es más fuerte, tiene la fortaleza del burro, digamos, y el porte de la yegua, porque son grandes. Y la resistencia para las cargas que los van a utilizar. Pues. Sí. Claro. Claro. Y también el caballo cuando castran para hacerlos más dóciles para la montura y para el tiro también se castran a los potros precisamente para que sean más dóciles a lo que son, volvemos a lo mismo, los trabajos agrícolas en la antigüedad, pues hoy en día ya se usan tractores y esas cosas. No, pero tenemos igual un ejemplo mucho más cercano, y mi gatita se acaba de ir. Yo tengo a mis 3 gatos castrados, si bien quizá un poco más allá, y Fabián nos podría clarificar ese punto, claro, yo los castré dentro de lo que la ley acá en Chile me exige. Los tengo registrados, los tengo con los chips, los tengo operados para que sean animales domésticos como tal. Pero es complejo. Tenencia responsable. Claro, tenencia responsable según las leyes acá, pero estaría transgrediendo, por lo que entiendo, algo que va mucho más arriba. Claro, uno piensa en lo doméstico, efectivamente, tengo 2 gatas y un gato. El gato con una de las gatas son gemelos, o sea, una procreación sería súper compleja, pero cómo uno la puede separar, y por eso viene que cuando uno tiene animales domésticos, el tema de la castración. Pero desde esa derivada, acá estoy entendiendo que hay otra derivada y que en este caso subentiendo que transgredí una de las prohibiciones, porque cuando uno piensa en las prohibiciones sexuales se lo plantea como a sí mismo, como ser humano, y no lo extrapola al resto de los seres. Buena pregunta. O sea, ¿cómo se manejaría entonces el sistema, por ejemplo, de los vacunos? Tendría que ser separados, machos por un lado y hembras por el otro lado. Porque de lo contrario sería como una plaga, se transformaría en plaga, porque pasando la fecha de parto, Claro. después vendría a tener otra cría y otra cría y otra cría. Tendría que ser separado. Pero en el campo eso es beneficioso, tener más de un animal, o igual hacen ¿cómo se llama? Eligen el control. No, porque un animal, por ejemplo, un animal necesita cierto espacio. Tú debes tener cierto espacio para un animal, para la crianza, para la engorda, para lo que sea. No es tener animales por tener, porque si no tienes
digamos, alimento para darle a los animales, no Es puede tener demasiados animales. Claro. O sea, generalmente se tienen 2 o 3 animales dependiendo del predio que tenga la persona. En un fondo grande se tienen cientos de animales, pero en los pequeños, como muchos, tienen 2, 3, cosas así. Porque si no tienen que pagar y llevarlo como los arrieros que llevan a la cordillera a pastar animales a otro sector y tienen que arrendar, es complejo, no es así. Tener un animal no es simple, Mm. aunque viva en el campo, no es simple tener animales. No Es lo que se piensa. una gran responsabilidad. Sí, Como sí, Si los van a tener desnutridos, mejor que no. claro, no es como si, no, yo tengo un campo de tener 3 vacas, no, no es así. No es así. No es así. Claro, es que no es fácil pero no es fácil para uno desde un punto de vista de una sociedad occidental, de cómo nosotros en Occidente manejamos no solamente nuestro día a día, sino que en el caso de todo lo que tiene que ver con temas agrarios y ganaderos, es como comemos. Entonces, yo ahí como que intento pensar un poquito más que la forma de vida que tenemos en Occidente no está alineada con lo que estaría escrito tanto en la Torá como base y de ahí en todo el resto de textos de sabios que hoy día existen. Porque nuestro estilo de vida no está en esa línea. Sí. Imagino que si hablamos con gente que vive hoy día en Israel, quizás esto es como, pero ¿por qué vaya a tener una industria ganadera donde reproduces para, en vez de consumir, entre comillas, por decir un término, lo que efectivamente es natural? Pero por ejemplo, en el Tanaj con la Torá, lo que más sale ahí, lo que más se reproducen son las ovejas. Los otros camelios son menos, los vacunos menos, no se mencionan. Tenía cierta cantidad, o sea, tenía 1500 ovejas y tenía 200 camellos, una cosa así, Ya. y 40 bueyes. Pero ¿Y las los ovejas siempre son la cantidad, porque la oveja es más fácil de criar y se reproduce mejor, más rápido. Y nos da lanita y nos da Y comida? claro, y da lana, y da Aquí leche, y no sé, carne. Yo me pregunto una cosa, porque se habla de los animales de que no hagan cruza, esos animales que supuestamente es el resultado de cruza, ¿será positivo en cuanto de salud para el ser humano? Hablemos de no ágidas, ¿será bueno? ¿Pero qué O salud de qué? ¿A qué te en el refieres? sentido de que no sé si será otro tipo de carne, otro más perjudicial. No, o sea, mira, en la industria, Me salta la duda. en la industria de carne sí se hacen cruzas, pero en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de las mulas no se comen de partida. Ya de O sea, partida no se come. no se come esa carne. No se- en No tengo esos Copiapó creo que datos. se come un derivado. ¿No? Es que yo la verdad es que son varias variedades: el asno, el burro, la mula. Y No, hay el asno y el en burro son lo mismo, el asno y el burro. ya, El asno es un burro elegante, por decirlo ya, de alguna forma. ya. En Copiapó creo que se consume. Pero para allá Estoy seguro. claro, En Copiapó se consume carne de burro. hay más llamas para allá, pues. Sí, Llamas. sí, es que tenía un colega que era de Copiapó y Son, decía que comían carne de burro. son camélidos, son de la especie camélido. Interesante los datos. Claro. ¿Y tuviste animalitos, Luis? Yo sí. ¿Qué tuviste? No teníamos caballos, vacas, me acuerdo, sacar leche. Hola, Juan. Bueno, John, se nos sumó uno más. ¿Estaba ahí? No lo vi, perdón. Estaba boteado. No, pero es que me conecté tarde porque no podía. Voy llegando a mi casa, en el camino me No te preocupes, estamos esperando al maestro.
Sí, pero no, esta actividad comercial interesante. Yo le voy a confesar una transgresión. Porque yo, sabiendo de la prohibición, saqué la mitad. Y me ha traído hartos problemas como mi cabeza. Pero, ¿sabes qué pasa? O sea, que tomé la decisión de la siguiente manera. Eh, la gente me decía que lo hiciera porque, bueno, porque no, porque está bien, porque nada, porque no va a marcar, porque se va a portar mejor. Y yo dije no, porque yo no quiero como hacer algo que sé que está mal, que está prohibido, porque me es más cómodo, ¿cachai? Incluso prefiero romper la regla establecida, como por las leyes nacionales, para efectos de, no tengo ningún problema. No tengo problema en desobedecerla, ¿cachai? Para cumplir con el presupuesto. Pero me pasó de que me empecé a dar cuenta de que estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque yo no tenía conciencia de eso cuando lo traje a mi vida, ¿cachai? Y en mi dinámica, en una casa, no sé, en un departamento, y ellos tienen la capacidad de olfatear a las hembras a kilómetros. Entonces, cuando era por tercero en las 3 calles, la abuela y sufre. Entonces, lo que me pasó es que me vi en la dificultad que, o lo condeno a sufrir, o cometo otra agresión. Lo pensé mucho tiempo y lo casé. Porque dije, el error fue haberle traído, ¿cachai? Si yo hubiese sabido que esa prohibición, no lo hubiera traído a mi casa, pero lo traje sin saber. Y al traerlo, lo condenaba en lo pasado, ¿cachai? Entonces, como que tuve una. No sé, te había pedido consejo a algún sabio. Claro. Lo lamento igual, mucho de la situación, pero eso fue lo que decía al final, porque dije, no sé, prefiero tal vez como responder por cometer ese error antes de responder por haberlo maltratado a él. ¿Sí? Y eso fue mi decisión. No sé, para el debate, te la dejo, si quieren. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? Disculpen, voy a volver, así que Claro, ¿qué es peor? voy a responder a lo que preguntó Rodrigo. Denme un ratito, que esto, No, si no hay problema. Mira, al tiro. Esta peor pregunta. No, pero claro, dentro de las dos, ¿cuál es peor? Yo no tenía idea hasta muy poco, pero claro, yo cuando adopté a mi gata, la mayor, Papi, ya era esta vez se me pegó, adulta. ¿podrías repetir lo que dijiste que no te escuché? No, que ¿cuál de las dos decisiones? Cuando uno adopta una mascota, la mayoría vive en una casa muy pequeña o vive en un departamento, que es como la mayoría de la forma que tenemos de vivir en Occidente en general, independiente del país. Y cuando uno adopta la mascota, de cierta forma, la mascota se vuelve prisionero de uno y de las condiciones que uno tenga. Entonces, claro, yo no tenía idea hasta hace muy poco del tema de la prohibición de castrar, pero cuando adopté la mayor venía castrada. Cuando adopté a los dos más chicos, lo primero que hice al cumplir, me preocupé de que hicieran su destete de forma natural, que llegara el primer celo, que era lo más sano desde un punto de vista de evolución del animal en sí, y luego hacer la castración e hice los pasos según lo que recomiendan los especialistas animales en cuanto a cómo mantener a un animal en cautiverio, porque finalmente una mascota es eso, es mantener un animal en cautiverio. Más allá de que uno los vea como parte de la familia, son animales que están en cautiverio. Y claro, está, como dice Juan, una parte de, ok, no lo castro, pero efectivamente ellos tienen un ciclo biológico que deben cumplir y si no lo cumplen genera un maltrato porque lo pasan mal. Entonces ahí es como, ya sabiendo la situación, creo que no adoptaré más gatos, me quedaré con los que ya tengo y hasta ahí nomás, porque no sería capaz de poder hoy día decidir una cosa por sobre la otra. Quedé muy en jaque con la situación. ¿Qué es peor? ¿Maltratarlo y cumplir en este caso con el precepto de no ya volví. castrarlo o no? Disculpen, ahora sí, es que
tuvo No que te resolver preocupes. algo a nivel de, algo, hubo un problema con, pero ya se resolvió ese tema. Bueno, antes de seguir con la clase, veo que comentaban sobre el tema de la castración. Más adelante vamos a hablar sobre eso, pero desde ya les comento que no. A ver, lo que está prohibido es castrar innecesariamente a un animal, pero en sí la JAA para no ágidas permite la castración de animales, por lo tanto no hay provisiones en ese sentido. Más adelante voy a explicar por qué. Lo que, como les comentaba, lo que mostramos al principio eran las derivaciones que hicieron los sabios medievales de los preceptos no ágidas, tratando de en listas propuestas de cuáles eran las 30 leyes que menciona el Talmud, y de las cuales solamente describe explícitamente tres. Entonces, debido a eso, estos sabios medievales comenzaron a elaborar listas teóricas de cuáles eran las 30 leyes, y dentro de esta incluye la castración. Y en el Talmud hay una lista, hay un sabio que plantea que en las 7 leyes incluye la castración, pero como vamos a ver más adelante, la halajá para no ágidas no prohíbe la castración para animales, ya sea para control de plagas, por ejemplo, o bien para los fines que ustedes están comentando. Entonces, no se preocupen, no hicieron nada malo. Al contrario, Gracias. es parte Gracias. de la responsabilidad de cuidarlos, pero es eso. Ya, y ahora vamos a seguir con la clase respecto a la explicación que se leí. Por eso el hombre dejará a su padre y se unirá a su madre, perdón, corrijo, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eh, la expresión el hombre dejará a su padre se entiende como una provisión para la esposa del padre, es decir, la provisión no solamente incluye a la madre, sino que incluso la segunda esposa del, de, la segunda esposa del padre, si es que enviudó, por ejemplo, o se separó, eh, y por tanto está prohibida para el hombre. Eh, por otro lado, lo referente a su madre, eso es textual, entonces no hace falta entrar en detalles de que está prohibido que un hombre tenga relación con su madre y viceversa. Eh, y si unirá a su mujer, abarca dos aspectos. Por un lado, eso es una alusión a la prohibición contra el adulterio. ¿Por qué? Porque lo que se señala es que se va a unir a su mujer y no a la de su prójimo. Eh, por otro lado, también hay una alusión a la prohibición contra la homosexualidad, contra las relaciones homosexuales, ya que dice bíblicamente que se va a unir se va a unir a la mujer, a su mujer y no a un hombre. Diga. Disculpa, Fabián, lo textual, pero entendería, yo como mujer, la única del grupito ahora, entendería que si fuese al revés, sería lo mismo. O sea, desde el punto de vista como mujer, no podría involucrarme con la pareja de mi madre. Como Alberra aplica literal, así como haciendo el cambio de género. Debería ser así. De hecho, mira, un detalle importante es que no hay una prohibición textual de que, por ejemplo, de que un padre tenga, eh, tenga una relación con su hija, pero me refiero desde un punto de vista textual. Sin embargo, en la Torá se nos menciona, por ejemplo, la historia de Lot, que cuando se emborracha, sus hijas eh, tienen relaciones sexuales con él y eso es considerado como aberrante. Entonces, bajo ese contexto, en primer lugar, un hombre también tiene prohibido. eh, por considerarse aberrante que tenga relaciones con su hija. Pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, también debería ser así. Sin embargo, la prohibición explícita es del hombre respecto del padre, respecto de la esposa de su padre. Ok. Ahora bien, también podría aplicar, ya que como el texto dice, los dos serán una sola carne, a partir de esa expresión se asume que las prohibiciones se aplican para ambos lados. Entonces también aplicaría en el caso de la mujer. Súper, gracias. Por otro lado, la expresión y los dos eran una sola carne, por un lado, abarca la prohibición contra el bestialismo, ya que como veíamos antes, si un hombre tiene relaciones sexuales, por ejemplo, con una perra, no va a generar, bueno, aparte de que es aberrante, no va a generar, no va a ser no va a generar, a ver, de partida son especies distintas, por lo tanto no generarían descendencia y si le generaran sería descendencia estéril. Entonces, bajo ese punto de vista no está permitido. Y por otro lado, los dos eran una sola carne, también una forma poética, diría yo, de describir el acto de procrear, ya que el hombre y la mujer, en el momento en que tienen relaciones sexuales,
se entiende como si fuera, es como si fueran uno, se une como si fueran uno solo. Avance, por favor. Ahora bien, ahí no aparece. No hay nada escrito. Espera, da un momento. Porque ¿Por qué paso a no? la otra. Sí, es que debería haber salido. Algo pasó. Sample, está incompleta la clase, de hecho, por lo que estoy viendo. Pero la puedo explicar. Sí, la puedo explicar. Bueno, Súper. en ese diapositivo básicamente lo que salía es cómo se le designa a esta provisión en, la en hebreo. Cada una de las 10 tecnologías tiene una asignación en hebreo, ¿ya? Y básicamente el término hebreo que se utiliza tiene relación con, con una expresión que es el vela desnudez. Déjame ver. Acá estaba. Sí. La expresión hebrea es Gilui Arayot y significa básicamente, significa en español literalmente como mostrar o destapar la desnudez. Entonces la provisión en este caso sería la provisión de manera literal se interpreta en español como mostrar o destapar la desnudez. Eso. Ahora bien, vamos a hacerle la siguiente entonces. La base textual para describir el matrimonio desde un punto de vista de la magia se encuentra en el texto que leímos recién que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno de la carne. Avanza, por favor. El matrimonio como tal tiene una doble implicancia. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de matrimonio, el matrimonio va a tener, ay, se me pegó, va a tener una implicancia positiva, es decir, eh, que es una relación donde hay una relación consensuada, legalmente definida, y, en donde hay un compromiso, y por otro lado, la implicancia negativa del matrimonio sería específicamente eh, las provisiones que esta abarca, como por ejemplo lo que conversamos en la prohibición del bestialismo, el adulterio, etcétera. Entonces, como vemos, el matrimonio como tal tiene una doble dimensión. Adelante, por favor. Ahora bien, eh, el matrimonio como tal, a diferencia de lo que ocurre como ocurre con los judíos, en el caso de las magias no hay una estructura definida o predefinida respecto a cómo hacer un matrimonio. Mientras no sea una ceremonia que implique prácticas idólatras, si quiero hacer una ceremonia, eh, puedo hacerla siempre y cuando no implique la transgresión de ese precepto. Ahora bien, entonces la forma deseada del matrimonio, bajo esta lista, es como una ceremonia, ¿verdad? Con una ceremonia pública que implique por un lado el acto de compromiso y la ceremonia de la boda. Por otro lado, ¿me escuchan? Sí, Sí, es que de Sí, repente... sí, se escucha. Ahora, entonces, eh, la forma, la forma deseada del matrimonio es con una ceremonia pública que abarca el acto de compromiso y la ceremonia de la boda, y el matrimonio como tal se considera como institucionalizado cuando ha sido consumado, y esa consumación es a través de las relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, el matrimonio solamente se va a considerar institucionalizado cuando eso ocurre. Ahora bien, eh, en cómo era el matrimonio antes de que la Torá fuera entregada al Sinaí, Maimónides nos da una explicación sobre esto a partir de una discusión que está presente en el Talmud. Y en este texto dice lo siguiente. Avanza, por favor. Antes de que la Torá fuera entregada, cuando un hombre conocía a una mujer en el mercado y decidían casarse, él la llevaría a casa. Tenía relaciones sexuales en privado y de esta forma la hacía a su esposa. Bueno, la verdad no he podido verificar eso desde un punto de vista cultural, pero esta es la información que tenía la misma Torá a partir de una discusión talmúdica y eh, en base a eso podemos entender que el matrimonio presinaítico es un proceso de dos etapas, que
salen a continuación. Por un lado, la primera etapa es básicamente, la primera etapa consiste en la etapa de acuerdo de matrimonio. En esta etapa, el hombre y la mujer, primero que todo, deben estar bíblicamente permitidos el uno al otro. En ese contexto es lo que se refiere a la admisibilidad. La admisibilidad se refiere a que no sean, por ejemplo, que no sea una persona prohibida para mí. Es decir, que no sea una mujer que esté casada, por ejemplo, ya que como vamos a ver adelante, el concepto de adulterio tiene relación con este aspecto. También que no sea alguien de mi familia, eh, también que no sea una mujer judía en el caso de un hombre, o bien un hombre judío en el caso de una mujer. eh, a esto apuntamos con lo que se refiere a la admisibilidad. Por otro lado, eh, también tiene que ver con sensualidad, es decir, ninguna persona puede casarse contra su voluntad, sea hombre o mujer, no puede casarse contra su voluntad, tiene que ser consensuado. Y aparte de eso, uno debe ser lo suficientemente maduro para entender la seriedad del compromiso y las prohibiciones y las obligaciones que abarca el matrimonio. Por lo tanto, se postula que debería haber una mínima para el matrimonio. Esa mínima va a variar, o sea, hay discusiones rabínicas al respecto, pero eh, igual cada legislación tiene sus propias definiciones. Y en general lo que se recomienda por un tema de madurez es que de los 17 años en adelante se considere una persona como apta para casarse. Si una persona no tiene la madurez suficiente para hacerlo, eh, no es recomendable que se case, porque constituiría un detrimento para la sociedad. De ahí que se establezca la correlación de una edad mínima en función de la madurez. Y a su vez, esta madurez lleva un entendimiento de lo que conlleva la obligación del matrimonio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Están todos muteados menos yo. Sí. Por otro lado, como estamos viendo, la primera etapa tiene que ver básicamente con un acuerdo de matrimonio, ¿ya? Eh, por otra parte, una vez que la, una vez que la pareja ha hecho este acuerdo, la mujer adquiere el estatus de meorazá o comprometida. En este punto se asume que ella está prohibida al resto de los hombres. Sin embargo, ella no sería culpable de forma capital si ella, por ejemplo, estuviese con otro hombre en esta etapa, ¿ya? Eh, de nuevo, no sería culpable desde un punto de vista de las sanciones capitales, pero lógicamente desde un punto de vista moral es cuestionable y todo se devuelve. Bueno, una vez que ya se ha alcanzado con el estatus de embarazada, de comprometida, en el caso de la mujer, pasamos a la siguiente etapa, en donde, que abarca lo que tiene que ver con las relaciones maritales consensuales. Eh, entonces, una vez que la pareja se ha comprometido, el matrimonio se consuma a través de relaciones consensuadas y normales, entendiendo por las relaciones sexuales normales las relaciones de tipo vaginal, no las anales. Y siempre y cuando esto sea con la intención específica de crear el vínculo matrimonial. Por otro lado, una vez que el acto matrimonial eh, se consuma, la mujer se considera una bolat bat, que quiere decir una mujer completamente casada. Es decir, si las personas están comprometidas, pero aún no han consumado esa relación con el fin de unirse en matrimonio, no se considera como completamente casada. Y una vez que se ha consumado, aparte de que la mujer pasa a estar prohibida para los hombres, también se considera un crimen capital, ay, corrijo, se considera como una falta capital si la mujer está con otro hombre en este proceso. Avancemos. Adelante. Juan había hecho un comentario ahí, dice, nuestro ordenamiento permite que el matrimonio desde muy temprana edad, pero ahí corrige, dice, o sea, corrijo, estuvo hasta el año 2022, un detalle. Sí, algo había leído,
no había comentado. Gracias, Juan, por ese aporte. Ahora bien, desde un punto de vista desde un punto de vista del matrimonio no magia, a diferencia del matrimonio judío, tanto los testigos como la ceremonia no son necesarios, ¿ya? Sin embargo, ocurre algo importante, que en general, como seres humanos, necesitamos ir más allá de un cierto mínimo. Entonces, cuando el matrimonio es un momento especial en el ciclo de vida, que requiere significancia, relevancia, y también también de una ceremonia que tenga que tenga símbolos y que sea significativa e importante para ambos. Entonces, en ese caso, como les comentaba, cada pareja puede decidir cómo va a acelerar este momento. Y la forma ideal del matrimonio es que sea con una ceremonia pública con, y que aparte de eso contemple testigos para que públicamente se sepa que estas dos personas se han unido en matrimonio. Aparte de eso, hay algunas sugerencias que se hacen al respecto, como por ejemplo que se firme un contrato matrimonial donde se deje constancia de las obligaciones de ambas partes. Por otro lado, recordar nuevamente que institucionalización del matrimonio es absoluta después de que se consumó las relaciones sexuales. Otra cosa importante es que también se contempla la necesidad de que hayan señales visibles de que las dos personas se han casado. Y eso, por ejemplo, está representado por el uso de anillos. En el Talmud de esto se menciona que una mujer, se menciona en una parte que cuando la mujer se descubría la cabeza en el mercado, se entendía que había vuelto a ser soltera. Ahí, en ese caso, no se refiere específicamente que la mujer casada tenga que cubrirse la cabeza, sino que es un ejemplo de que tiene que haber una señal visible de que la mujer está casada, y el hombre también. Eh, y entonces, como les comentaba, eso básicamente es lo que se requiere. Por otro lado, está también el concepto, lo que conocemos como convivencia o concubinato. A ver, acá hay una diferencia. Bueno, muchos de nosotros fuimos cristianos. En muchos casos se prohíbe, o sea, el convivir con alguien era visto como algo malo, como algo negativo, porque se consideraba que estaba en pecado, tenía que casarse y eso. Y así como el cristianismo en otros casos también pasa eso. Pero desde un punto de vista de la legislación nogia hay algunas diferencias. Lo primero es que la convivencia o concubinato se define como la convivencia entre un hombre y una mujer que no han firmado un contrato nupcial. De hecho, Rachi, al comentar un versículo de la Torá relacionado con Agar, señala que la diferencia entre una esposa y una concubina está en la firma del contrato matrimonial. La concubina es una esposa que no ha firmado un contrato nupcial, a diferencia de la esposa legal como tal. Ahora bien, respecto a la convivencia, ahí es importante, es importante aclarar algo que, si bien es cierto, no hay una firma, no hay un estatus jurídico o legal de que ambas partes sean esposos, sí, en un sentido lógico, eh, se considera como si ambas partes estuvieran casados, quiero decir. Y así, por ejemplo, el rabino Moshe Weiner, en el libro El Código Divino, señala que si una mujer se declara a sí misma para la convivencia con un hombre, pero no es considera, pero no es considerada completamente casada según las leyes del gobierno secular y los derechos asignados, es decir, solo viven juntos, entonces todavía es considerada como concubina en la perspectiva de la ley de la Torá. Esta práctica está permitida para los gentiles y la mujer se considera plenamente casada si su relación de hogar compartido es públicamente conocida. Si con ella convive otro gentil, ambos son responsables de adulterio. Es decir, si dos personas viven juntas, perdón, viven juntas y han tenido relaciones sexuales, pero viven juntas teniendo la intención de formar una familia, de proyectarse, desde un punto de vista sexual, se considera como si estuviesen casadas. Y por tanto, si tiene relación, perdón, si por ejemplo, si la mujer convive con otra persona estando con esta pareja, se considera como si ambos cometieran adulterio. Avance, por favor. Por otro lado, en el mismo libro, el rabino Weiner también señala lo siguiente. Es adecuado para los gentiles establecer ceremonias de boda para que sus matrimonios sean obvios y conocidos para todos. La ceremonia eh, por ejemplo, un palio nupcial es un esponsal de la novia y después se convierte en completamente casada por relaciones maritales con su esposo en privado. Esto suele acá en esta parte aborda lo que tiene que ver con la ceremonia del matrimonio.
Pero en el siguiente párrafo aborda lo que tiene que ver con el concubinato. Todavía, si un gentil y una mujer consienten en vivir juntos como compañeros domésticos, aunque no hayan tenido una ceremonia de boda o certificado de su matrimonio, y se comportan públicamente como esposo y esposa por un periodo extendido de tiempo, la mujer es juzgada completamente como casada, ya que se asume que una mujer y un hombre viviendo juntos de esta forma han tenido relaciones con la intención de matrimonio. Por lo tanto, mientras se sepa que la mujer está viviendo junta con su compañero, está prohibida cualquier otro hombre. Y si tiene relaciones sexuales con otro hombre, él y ella son culpables de adulterio, ya que se ha convertido en una Beulat Baal. Como les comentaba, ese último estatus se alcanza cuando se consumaba un matrimonio o una relación de convivencia. Por otro lado, por otro lado, eh, a ver, hay un detalle. En estos casos estamos hablando solo lo que tiene que ver con el matrimonio. El matrimonio ya sea con ceremonia, con una ceremonia legal o el concubinato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer soltera y, y viceversa, pero no tienen un compromiso? Técnicamente eso no está prohibido, pero se considera que de alguna manera eh, eso retrasa el propósito de la relación, el propósito de la unión entre el hombre y la mujer, por lo que no es recomendable el libertinaje, entre comillas, por lo que conlleva, puntualmente. Como les decía, no es lo mismo que pasa, por ejemplo, con algunos alimentos que podemos comer libremente, pero que son dañinos para la salud. Acá pasa algo parecido. No hay una prohibición formal contra eso, pero también tiene sus consecuencias. Eh, Así también, desde esta perspectiva, eh, si dos novios que deciden vivir juntos, por ejemplo, formar una familia, en contraste con lo que se creía en las religiones anteriores, puntualmente, no están bajo pecado, es permitido. Adelante, por favor. Ahora bien, procrear y multiplicarse, si podemos ver, por ejemplo, que en Bereshit, vimos delante que en Bereshit uno ya se nos señala, Dios bendijo a los primeros seres humanos diciendo que procrearan y se multiplicaran. Pero después del diluvio también dice que bendijo Dios a Noah y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y comen la tierra. Y más abajo en el mismo texto dice, pero ustedes sean fructíferos y multiplíquense, pululen en la tierra e incrementense en ella. Bajo este punto de vista, aparentemente tanto a Adán como a Noah se les dio ese mandamiento, pero hay un detalle importante que tener en consideración. El primero es un recordatorio, que cualquier ley que se dio antes del Sinaí, al no repetirse, al no repetirse después del Sinaí, aplica solamente a los judíos. En ese contexto, la, la referente a ser fructífero y multiplicarse, solamente se le repitió a Adán y Noah. Por lo tanto, eso en teoría, no aplica, en teoría y el alajá no aplica para los noajias, solamente para los judíos. Sin embargo, como noajias tenemos la obligación de Yishuv Haaretz, que se refiere a poblar o establecer la tierra. ¿De dónde sale esto? Básicamente sale un texto del Tanaj, en donde dice lo siguiente: el eterno creador de los cielos, Él es Dios, el que hizo la tierra. Él no la creó para que estuviera vacía, sino para que fuera habitada, la formó. El concepto de Yishuv Haaretz se desprende de este versículo, es decir, Dios no creó la tierra para que no hubiera vida en ella, eh, sino que la creó para que se desarrollara, y parte de eso tiene que ver parte de eso se asocia con la necesidad de reproducirse, formar una familia, y a partir de eso construir la sociedad, y también perfeccionarla. Entonces, Yitzhak se podría definir como una obligación general que aplica tanto para judíos como no, de establecer y civilizar el mundo. Eh, se asume, se asume que implica la expectativa de reproducirse y formar una familia, aparte de eso, de ayudar a que la sociedad mejore, se civilice. Y hay que tener en cuenta que el matrimonio, junto con el establecimiento del mundo, es decir, más el concepto que estamos hablando ahora, nos plantean la obligación general contra las conductas sexuales licenciosas y socialmente corrosivas, como por ejemplo lo que hablamos sobre la promiscuidad. La promiscuidad. El matrimonio lo hace en el sentido que, como les comentaba, tiene un aspecto negativo en el sentido de que abarca prohibiciones. Si una persona está casada con otra,
lo mínimo que debe haber es respeto hacia la compañera o el compañero. Y de ahí serían estas prohibiciones, que como decía, tienen como objetivo eh, evitar que se desarrollen conductas sexuales que pueden ser tanto personal como socialmente corrosivas. Ahora bien, si estos conceptos son, es importante tener en consideración si los conceptos son, eh, si- la diferencia entre ambos conceptos. Acá puse una tabla donde se resumen ambos. Por un lado, eh, el concepto de establecer la tierra que generó Yusuf Haaretz, es una obligación general. En cambio, ser fructífero y multiplicarse es un mandamiento específico para hombres judíos. La aplicabilidad de establecer la tierra, en cambio, o Yusuf Haaretz, es válido para noajias y aplica tanto para hombres como para mujeres. Y básicamente, el Yusuf Haaretz es la obligación general de reproducirse y criar hijos. En cambio, como decía, el ser fructífero y multiplicarse, que en hebreo es pere urebu, es un mandamiento específico para hombres judíos y que se considera que se cumple al engendrar al menos un hijo, pero un niño y una niña. Y a partir de esto, por ejemplo, en el caso de ser fructífero y multiplicarse, también sería un número de provisiones de facto, como por ejemplo, que mientras mientras un judío no cumpla con este mandamiento, no se puede, no se puede utilizar, por ejemplo, métodos de anticoncepción. Y en caso de no usarlo, tenían que consultar a un rabino o a un posec, puntualmente. En el caso de YouTube Haaretz, en cambio, la implicancia o el objetivo que tiene esa obligación es construir y perfeccionar la sociedad. Como les comentaba, eh, el poblar la tierra requiere que, bueno, primero que todo, que haya reproducción, que se críen hijos, pero aparte de eso, también que ayudemos a perfeccionar la sociedad. Ana, diga. Yo, pregunta, bueno, para mí este punto es como súper sensible en el sentido de la reproducción en sí. Desde muy niña tuve problemas médicos y recién hasta el año pasado me dijeron que me podía yo personalmente reproducir. A los 34 años es como bastante complejo después de toda una vida de que me negué al tema de la reproducción. Ujú, Y tomé desde bastante niña también, como se me había negado la situación, la adopción. ujú. Eh, y más que nada una pregunta, o sea, ¿estaría correcto el negarme a un embarazo? Y lo digo así, negarme hoy día a un embarazo y seguir una línea de adopción. Mm, Es una buena pregunta. De esto creo que sería prudente preguntárselo al rabino, porque respecto a esa pregunta no te podría dar una respuesta en este momento. O bien tendría que revisar y la próxima semana te la podría dar. Súper, genial, la dejo ahí. Ahí, Sí, me que parece me, bien interesante. súper. Seguimos entonces. No, de hecho, esa es Era la la- última. la última, sí, es que la primera parte, y íbamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la definición de adulterio, pero eso mejor lo vamos a hablar la próxima semana en orden al tiempo. La próxima semana vamos a tener con eso y los temas que quedaron pendientes. Súper. Me disculpo como le decía, tuve que resolver algo y por eso no pude estar de corrido. Pero Por mí ¿tienen nada alguna más duda? problema. Un gustazo siempre. Lo mismo digo yo. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen hasta la próxima Oye, para semana. siempre. No, hasta la próxima semana. Callen para siempre. No, pero bueno, ha sido un gusto. Espero que tengan una buena noche y ojalá que se haya entendido lo que puso hoy día. Como les decía, es un tema bastante extenso. Me tratado de resumir lo más importante y lo que vamos a la próxima semana también tuve que resumir porque, como les decía, es bastante largo. Después de todas las relaciones humanas son complejas, tienen distintas aristas. Sí. De hecho, tengo varias otras preguntas, pero quiero esperar a la próxima clase. Lo que preguntaba ahora es muy puntual, que es algo muy, muy específico y íntimo en mi vida. Desde que me llegó el periodo me negaron el tema de ser mamá, entonces como algo que siempre ha estado. Ujú. Sí, me imagino. Y por eso, bueno, dentro del cristianismo no era como problema, pero
hoy día teniendo la opción, la verdad es que a esta edad creo que reproducirse no es muy sano también. No, claro, entiendo por qué lo planteas, pero Claro. Entonces, son preguntas, son preguntaciones. sí, o sea, yo tengo una opinión sobre lo que me comentas, pero el tema está como te decían que mejor preguntarle a un rabino sobre lo que él, o bien como te decía, buscar, pero la respuesta va a estar. Bacán. Ujú. Gracias. Bueno, que tengan una buena noche a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Fabi. Y Chao. gracias a todos No, por sí, participar. Gracias, Fabián. Buenas noches a buenas todos. noches. Chao. Chau, Chau. chau. Chao.